Bueno, muy bien, buenos días. Arrancamos con nuestra tercera clase. Bueno, aquí tenemos una base de datos prácticamente la misma en la que terminamos la clase pasada. Y esta base de datos pues tiene el principio de estructuración que habíamos hablado. Que no estén pegados los títulos, el último título a los encabezados de columna de la base de datos, ¿no? Que haya una Ujú. fila en blanco. Esta fila en blanco yo la tengo ahí reducida, ¿no? Pero no debe estar combinada, sino normal, separando la base de datos de los títulos, ¿no? Para eso sirve esa fila. Voy a pararme aquí en apellidos y presionemos ahí control flechita hacia abajo y vamos a eliminar estos totales, ¿sí? Estos totales no deben de ir, entonces los elimino. Para eso están los informes que vamos a aprender a hacer. En los informes es donde usted ve toda la información que quiera mirar de la base de datos. Listo. Esta fila en blanco también la voy a borrar, la 87, la elimino. Bien. Entonces, ahí ya tiene dos cosas importantes de principio de estructuración de base de datos. Está separada del último título y no tiene totales de columnas. Yo le digo control flechita abajo, control flechita arriba, control flechita a la izquierda, a la derecha, me muevo a los extremos, ¿no? El otro principio es que cada dato debe de ir en una columna, ¿sí? Entonces, consecutivo está en B, nombre está en C. No pueden haber campos combinados dentro de la base de datos, ¿no? Y en lo posible, para que las bases de datos sean confiables a la hora de presentar informes, vamos a dejar que las columnas estén estandarizadas. O sea, no es que hoy escribieron bien administración de empresas, pero mañana escriben admin empresas o a empresas, o sea, escrito de la misma manera. Entonces vamos a hacer unas listas, pues no con todas, pero para que sepas que es importante que si esta base de datos va a seguir creciendo en el tiempo, pueden haber columnas que se pueden validar para que a través del tiempo en los informes no vayas a tener problemas y la misma palabra está escrita de la misma manera. Ok. Entonces voy a crear aquí una hoja nueva y la voy a llamar listas, ¿no? Son muy importantes. Yo no hay archivo que no tenga donde no tenga una lista. Entonces voy a copiar esta columna de profesión. La puedo marcar desde la columna, desde la F, control C. Me paro aquí y le puedo dar enter. Me paré bien en la letra, ¿no? Entre lo control B, ¿sí? Sí, Listo. bien, bien ahí. Sí, súper. Ok, bueno. Entonces aquí voy a marcarla y me voy a venir aquí por datos y le voy a decir aquí quitar duplicados, ¿no? Entonces, quitar duplicados, pues es quitar los repetidos. Su palabra lo dice y se dejan registros únicos. ¿Vean? Ya ahí quedamos con registros únicos, ¿sí? Ujú. Voy a ordenarla parado aquí, dentro de datos. La ordeno en este que dice AZ. Entonces, mire que aquí cuando la ordena, para el caso mío, me está metiendo el encabezado dentro del ordenamiento. Voy a darle control Z. Eso ocurre es porque por acá donde dice, voy a quedar ahí mismo, ¿no? Pero aquí en datos y me voy a venir aquí donde dice ordenar. Pues normalmente ocurre es porque esto está deshabilitado. Mis datos tienen encabezado. ¿En dónde? Ah, Acá, ya. pero pues ahí están habilitados, no sé. Voy a borrarle aquí este formato. Es que él no debe de meter, él me debe ordenar ahí sin ningún problema. O sea, pero ese cuadrito tiene que estar.
¿Seleccionado o no? No hay necesidad de seleccionarlo. No se debe de seleccionar. Voy Ok. a, voy a darle aquí un formatico a esto, a ver si, por ejemplo, aquí. Si yo le digo aquí datos, ordenar aquí, es que lo está metiendo, sí. Entonces, ahí sí me va a tocar entrar porque lo está ordenando. Entonces le digo, lo selecciono. ¿Qué pasa si le digo aquí ordenar? Ahí sí, tuve que seleccionarlo, pero normalmente no se selecciona. O sea, lo seleccioné desde profesión Ujú. y en datos le dije ordenar aquí. Sí, a Pero mí hay también me veces salió que así. ahí sí lo ordenó bien. Ujú. Pero entonces hay veces que normalmente uno no necesita seleccionarlo y lo que me estaba haciendo era metiendo esto dentro de los registros. Entonces es porque muchas veces, que era lo que quería explicar, te han desactivado que dicen mis datos tienen encabezados, ¿no? Por aquí, por datos en este. Es porque han deshabilitado este. Entonces toca ponerle chulito para que diga mis datos tienen encabezado y deje fijo el encabezado. Pero él lo tenía activado, entonces quién sabe por qué no me lo estaba ordenando ahí. Bueno, vamos a repetir el proceso con cargo. Listo. Copio, control C. Me voy para listas, dejo una columna en blanco y pego. Y nuevamente ahí mismo por datos le digo quitar duplicados y le voy a aceptar. Voy a bajarlo aquí. Le coloco unos bordecitos acá. Vamos a ver si me lo deja ordenar aquí directo. Este sí lo dejo ordenar directo, ya, por datos sin seleccionarlo. ZA o AZ. Estos dos iconos son para ordenar por la columna donde esté parado. Estos dos que están aquí afuera. Ordena de mayor a menor, ordena de mayor a menor de ZA y de menor a mayor con AZ, ¿no? Pero basta compararme, no necesito seleccionar. Ok. Si se mete el encabezado dentro del ordenamiento, pues entonces ya miramos que tenemos que seleccionarla, pero la idea no es seleccionarla, ¿no? Así como nos pasó ahorita. Entonces ya ahí la tengo ordenada también. Estos dos iconos yo también los activo aquí en la barra de acceso rápido. Aquí yo los activo, orden ascendente, orden descendente, para que también me queden aquí, para no entrar hasta datos, sino que vengo acá y acá. Listo. ¿Sí? Ahí quedan ordenados. Bueno. Entonces, a esto le voy a dar un nombre de rango. Esto. Entonces, el nombre del rango voy a empezar desde bachiller hasta tecnólogo. Y aquí le voy a colocar el mismo nombre de la columna, ¿no? Profesión. Sin tildes ni caracteres especiales, ni espacios. Ok. Y voy a hacer lo mismo con esto. Entonces selecciono desde aquí hasta aquí y le digo carga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero? Si esto lo van a seguir llenando hacia abajo, entonces, pues la idea es que se controle y escriban de la misma manera. O si hay que cambiar un dato aquí, que este ya no es secretaria, sino que es administrador, entonces, que cuando se escriba, lo escriban bien como está escrito en todas las otras filas, ¿no? Ujú. Yo voy a colocar la lista aquí, entonces voy a venir aquí, desde aquí, con profesión, perdón. Entonces le digo, control shift flecha abajo, selección, Pero incluyó el sin el título. encabezado, Ok. sin el encabezado, vas aquí.
Control Shift, flecha abajo. Y entonces te vas por datos. Y aquí en el grupo de herramienta de datos dice validación de datos. Entonces aquí donde dice permitir, le dice que vas a permitir una lista. Y en origen, le vas a dar F3 o función F3 para que le aparezcan los nombres de rangos. Siempre con F3 o función F3, en cualquier fórmula te salen los nombres de rangos, ¿sí? Entonces ahí voy a colocar el nombre del rango profesión. Datos, validación. Aquí en configuración digo que de eso que todo seleccioné, voy a colocar una lista. El origen lo dije que con F3, escojo profesión. Y aquí en el mensaje de errores por si alguien me escribe algo que no esté programado dentro de la lista. Entonces le digo error de dato. Y aquí le puedo colocar esta profesión. No está en la lista. Pero eso es solo para la parte seleccionada. Eso es solamente para la parte seleccionada. Y digamos, si quieren añadir como otro trabajito, Entonces usted lo que hace es copia. ya, Borra esto. Y entonces ahí le queda la lista. ¿Sí ves? sí, Pero esto pues se debe borrar porque pues debe quedar hasta donde vaya. Cuando usted ya necesita seguir llenando, pues crea las nuevas, ¿no? listo. Siempre la base de datos debe quedar hasta el último registro. Si necesita llenar otros dos, pues entonces agrega otros dos y llena los dos registros, ¿no? Pero ahí te valida, Ok, ¿sí? Bueno, eso hay otra mejor manera de hacerlo, pero por ahora hay que conocer qué son rangos, ¿ya? ok, Pero hay una mejor manera de hacerlo. Si entran, bueno, hagamos también este mismo para cargo, entonces marquemos aquí nuevamente. Control Shift, flecha abajo. Datos. Validación. Configuración. Lista. Origen le da F3. Y entonces escribe el nombre del rango. Le programa el mensaje, ¿no? Ese mensaje siempre es importante programarlo, María Antonia, porque pues cuando la persona se equivoque, sepa qué es lo que pasó, ¿no? ujú, Listo. Porque mira, yo no le programo nada, pero si yo escribo algo aquí, entonces no sé qué pasa, ¿no? En cambio que si yo escribo algo mal acá, ahí sí me sale el mensaje, ¿sí ves? Error de datos. Esta profesión no está en la lista, ¿sí? listo. Claro, claro como el río Cauca. Sí, Bueno, listo. Si entran nuevos ítems, entonces, por ejemplo, auxiliar contable, por ejemplo, aquí. Entonces, auxiliar contable. Jefe de compras, por ejemplo. Entonces, esos dos para que entren al rango y aparezcan en la lista, porque si yo en este momento me voy acá
y necesito meter jefe de compras, no está y no me dejaría colocarlo. Y si lo arrastro hacia abajo, pues no me va a aparecer. Ujú. Para que él aparezca dentro del rango, entonces me toca actualizar el rango. Por eso quiero que, porque más adelante vamos a trabajar el concepto de tabla, pero tienes que aprender a diferenciar bien qué es un rango y qué es una tabla. Ok. Entonces los rangos son los que nosotros definimos y les colocamos el nombre por aquí, ¿sí? Ujú. Aquí le colocamos el nombre. Eso es un rango. Si el rango necesitamos eliminarlo, modificarlo, entonces entras por fórmulas. Tienes que aprenderse eso porque hay muchos archivos que los envían con nombres de rango y entonces no lo saben actualizar. Yo necesito actualizar el rango de profesión porque entraron otros dos registros nuevos. Entonces, cuando yo creé el rango, pues lo creé hasta el último que estaba, que era este, ¿no? Hasta aquí. Pero Ujú. hasta aquí me quedó el rango. Hasta ahí. Pero estos dos no están dentro del rango. Entonces los voy a meter dentro del rango para que me lo tenga en cuenta en listas o en muchas otras cosas que yo utilice ese nombre de rango, ¿sí? Ok. ¿Por dónde actualizo los rangos? Ya sabemos que los rangos se crean aquí, marca y le puedes dar el nombre del rango. Si necesitas modificar este nombre de rango, entonces se va por fórmulas, administrador de nombres y ahí aparecen los nombres de rangos. Entonces el que vamos a modificar es profesión. Le puedes dar doble clic y él de una vez entra a la modificación. Si necesitas modificarle el nombre porque pues no te pareció, resulta que cuando colocaste el nombre del rango estabas pensando en gordo, entonces le colocó gordo y pues no tiene nada que ver gordo con las profesiones. Entonces puedes cambiar el nombre sin ningún problema. Independientemente si ese rango lo estás usando en varias hojas del archivo, no afecta, él automáticamente actualiza. Pero Ok. el rango sí me toca actualizarlo, es aquí como tal. Entonces mira que yo me paro y él me está delimitando de dónde a dónde va el rango. Entonces yo con Shift y flechita hacia abajo ya le digo que queda hasta A17 para el caso mío. ¿Sí? Sí. Y ya, ahí queda actualizada. Entonces cerramos. Entonces cuando vengas acá, ya sea uno nuevo, si necesitas modificar algo, pues ya los rangos aparecen ahí, ahora sí. ¿Sí ves? Listo. Entonces, repitámoslo aquí rapidito. Aquí cargo, pongámosle auxiliar 2 como otro cargo aquí. Auxiliar 2. Entonces, el rango lo actualizo por fórmulas, administrador de nombres, modificar y simplemente lo que hago es actualizar el rango y ya. Si lo eliminas y ese rango está en un buscar B, pues le va a dar error, ¿no? En una fórmula. Normalmente uno sabe que es un error cuando usted le aparece en Excel este que dice numeral nombre, así aparece el error. Cuando aparece este error en Excel en una fórmula es porque esa fórmula llevaba un nombre de rango y borraron el nombre del rango. Eso no tiene otro nombre. Ok. Entonces dice, usted ya debe saber, no, eso borraron un nombre de rango. Entonces, les toca reconstruir la fórmula y saber de dónde viene, etcétera. Se vuelve camelludo ahí. Bueno, eso es. Entonces, esas son listas, ¿no? Se pueden hacer, son validaciones con listas, ¿no? Ujú. Se pueden hacer validaciones también con fechas para que solamente acepte fechas, ¿no? Pero bueno, estas fechas aquí no me sirven porque son como unas fechas de nacimiento, después las miramos. Bueno, cuando la base de datos así está estructurada, María Antonia, entonces usted puede hacer procesos tan fáciles como el que acabamos de ver, por ejemplo, ordenar.
Si a usted le dicen, yo quiero ordenar la base de datos por el que más gana hasta el que menos gana, entonces separa aquí en sueldo actual, no necesita seleccionarla. Ese es uno de los privilegios de tener la base de datos estructurada, que no tengo que estarla marcando. Entonces se Ok, viene aquí a datos y le das ordenar. Ahí ordenó del que menos gana al que más gana. Cuando él hace el movimiento de ordenamiento, pues él cada registro se lo lleva a la posición de ordenamiento, todo, ¿no? Él mueve todo el registro y lo traslada a la posición de ordenamiento, teniendo como guía, pues la columna que yo ordené, ¿sí? ok, Si le digo que me lo ordene al contrario aquí, miren, no necesito marcar ZA. Ese es el beneficio de tener una base de datos estructurada, que no tengo que estar marcando. listo. Bueno, lo otro, puedo ordenar una columna, se llaman columnas de ordenamiento de un nivel, o puedo ordenar dos columnas. Por ejemplo, le dicen, yo necesito ordenar por profesión, pero por profesión que me ordene también ordenado por cargo. O sea, ya cargo sería segundo nivel de ordenamiento. Ok, Cuando usted ya va a ordenar más de dos columnas en adelante, entonces ahí sí se para dentro de la base de datos. Y teniendo el principio de estructuración, sin seleccionarla, usted se viene aquí por datos y le dice aquí ordenar. Entonces usted le dice, bueno, quiero ordenar, la primera va a ser por profesión. Le dice profesión. Luego le das agregar nivel y la segunda, pues es el cargo. Entonces, el primer nivel de ordenamiento, él siempre lo hace sobre toda la base de datos, ¿no? Sobre toda la base de datos. Entonces, y el segundo ya la hace por grupo. ok, Entonces, vamos a explicar aquí. Entonces, le digo, aceptar. La primera columna que ordené fue profesión. Entonces, viene aquí y ordené de mayor a menor. Él la hace sobre toda la base de datos T, S, B, C, A. Listo. Pero el segundo ordenamiento lo hace por el grupo. Entonces, por ejemplo, por el grupo de finanzas, él ordenó cargo. Entonces le dijo asistentes, luego auxiliares. Cuando cambia de grupo, entonces aquí no hay asistente, auxiliar, ¿sí ves? ujú, ¿Sí entendiste ahí? sí, Sí, eso es. Puedes ordenar de 3, 4 niveles, siempre teniendo en cuenta que debes ir de izquierda a derecha, ¿no? Por eso es importante ahí el orden de las columnas cuando creas una base de datos. ok. O No sea, es que, si yo quisiera organizar que mi nivel uno fuera cargo y mi nivel 2 fuera profesión, ¿no se puede? no, no se puede. Ok, Pues lo que pasa es que en bases de datos grandes, por ejemplo, hagámoslo aquí. Él, él, él lo hace, por ejemplo, digámosle aquí cargo y profesión sería segundo. Lo que pasa es que él en bases de datos, a mí no me gusta hacerlo a la inversa, pues antes molestaba mucho, no sé si de pronto ahorita hayan corregido eso, pero realmente nunca me gusta hacerlo a la inversa. Profesión, ¿qué me hizo? arriba, arriba. Soy ciego, allá. Aquí. Listo. Entonces, pues mira que él aquí ordenó, no, pero lo voy a hacer, lo voy a ordenar aquí, le voy a decir que lo quiero de menor a mayor y profesión también de menor a mayor. Pero yo le puedo dar el orden que quiera, ¿no? Ujú, Le voy aquí a aceptar. Entonces,
Él ordenó aquí, ¿no? Pues él lo está haciendo ahí. Porque mira, dentro del grupo de asistentes, pues ordenó administradores, luego ingenieros, luego técnicos, tecnólogos, ¿no? Pero Ujú. es mejor hacerlo siempre de izquierda a derecha. Yo creo que eso ya lo corrigieron. Yo nunca, hace mucho tiempo no lo hacía a la inversa, porque no se podía, pero sí lo está dejando hacer. Ok. Pero es mejor, digamos, cuando tú haces el diseño de la base de datos, es mejor como conservar ese orden y que siempre vaya de izquierda a derecha, ¿no? Listo. Entonces, eso es ordenamiento dentro de lo que es una base de datos normal, ¿no? La facilidad es que no tengo que estar seleccionando para hacer un proceso de eso, ¿no? Bueno, Sí. lo otro pues que es del día a día de Excel, además de los ordenamientos, las validaciones, ordenamientos, vienen los filtros, ¿no? Tampoco no necesito a la gente para colocar un filtro, entonces por ejemplo se pone aquí y marca esto, y después de que marque, entonces viene por aquí por datos y activa los filtros, ¿no? Ahí apenas Ok. los activé, no he colocado ningún filtro. Y para quitarlos, entonces la gente también hacía lo mismo, o hace mucha gente lo mismo. Entonces aquí viene, mire, por ejemplo, si ves, ahí cometí un error, porque es que estar seleccionando siempre conlleva que uno se puede equivocar. Entonces la gente vuelve y marca esto aquí y entonces quita el filtro, ¿sí? Ujú. Pero cuando está estructurado, usted no necesita estar seleccionando el encabezado. Se para en cualquier parte y le dice filtro y vean, coloca todo, ¿sí ve? Sí. ¿Sí? Ahora, si no lo quiere hacer por arriba, está el atajo Control Shift L. L de Lola, de Lulú. Ujú. Control Shift L, Control Shift L, ¿sí? Sí. Bien, los filtros, pues hay filtros para textos, hay filtros para fechas, hay filtros para números. Los más facilitos, pues son los de texto, ¿no? Entonces, si yo vengo aquí, por ejemplo, le digo, yo necesito de centro, necesito que solamente me muestre contabilidad. Entonces, dejo solamente punteado contabilidad. Y ahí el filtro hacia arriba me está indicando que debo de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque cuando son grandes las bases de datos uno no se da cuenta. Entonces lo que siempre toca mirar es, primero, si usted no está filtrando, yo de una los quito. O sea, yo no trabajo nada con que tenga filtros activos, ¿ya? De una, si yo no estoy trabajando filtros, yo llego a trabajar en una base de datos y yo veo filtros de una, los quito. Yo no los dejo, no, porque se puede uno equivocar y dar una información que no es. Ok. Entonces, pero la guía está es siempre mirar que él muestra aquí el embudito hacia arriba, ¿no? Ahora, de contabilidad, por ejemplo, necesita entonces, por ejemplo, aquí las secretarias. Entonces viene aquí un filtro sobre otro filtro. Eso no tiene, es lo que se hace en el día a día de Excel, ¿no? Ujú. En bases de datos. Lo puedes quitar simplemente borrando el filtro de cargo para no borrarlos todos, porque de pronto uno no necesita borrarlos todos, ¿no? O me paro aquí y le digo borrar filtro de centro. Y si le doy Control Shift L, pues quito todos los filtros, ¿no? Cuando son muy grandes las bases de datos, entonces uno también puede filtrar colocando el nombre de la palabra, ¿no? Para uno no ponerse a buscar o llegar hasta donde está la palabra, ¿no? Entonces Ujú. activo uno de los filtros, aquí Control Shift L. Por ejemplo, entonces aquí en profesión usted dice, yo necesito aquí en buscar todos los, por ejemplo, los ingenieros. Entonces escribe in y él va filtrando, si ve ingeniero. Pero usted necesita solamente los ingenieros industriales, entonces quita este y le da aceptar. Y ahí tiene su filtro, ¿no? Ok. Entonces lo puede hacer también escribiendo el nombre de la palabra y eso le ayuda mucho, sobre todo en bases de datos grandes, se usa mucho, ¿no? Listo. Entonces, eso es del texto, no tiene.
No tiene mayor problema. Ahí lo quité. Cuando son filtros de números, entonces, por ejemplo, aquí voy a trabajar con sueldo actual. Control Shift L. Entonces, cuando son filtros de número, entonces yo le puedo decir aquí, yo necesito que me filtre, por ejemplo, filtros de número. Usted quiere saber todos los que se ganan menos de 1.000.000 de pesos. Esta empresa es muy chichi porque paga muy, muy poquito. Pero hay gente que se gana 800.000 pesos. Bueno, entonces aquí usted le dice, bueno, entonces voy a decirle menor o igual que. Si le digo menor o igual a 1.000.000, me incluye el millón, ¿no? Menor o igual a 1.000.000, si le digo menor o igual a 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como le estoy diciendo menor o igual, me incluye el millón, pero si le digo menor a 1.000.000, no me incluye el millón. Ahí está claro. Ujú. Entonces le voy a aceptar y ahí me filtra, ¿no? Esos son los filtros de número. Todos son los que ganan menos de 1.000.000, ¿sí? Listo. Puedes también hacer, hay rangos, este entre se usa mucho, ¿no? Voy a borrar el filtro. Por ejemplo, ahora los que están entre 1.500.000 y 2.000.000, por ejemplo. Entonces le digo, filtro de número, le digo entre 1.500.000 y 2.000.000. Le voy a aceptar y él me hace ese filtro, ¿no? O también hay un top que se usa mucho, sobre todo para los informes. Entonces necesitas saber los top 10. Entonces colocas el filtro, vienes acá y le dices, por filtro de número, entonces le dices los 10 mejores. Bueno, pero pueden ser los 5 mejores, los 50 mejores, los que quieras, ¿no? O Ujú. los 10 peores. O Ok, sea que puedes sacarlo superior o inferior, ¿no? Y ya le das a aceptar y él te hace el top, ¿sí ves? listos. Están los de fecha, los filtros de fecha. Cuando se colocan los filtros en las fechas, él hace unos agrupamientos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí Control Shift L y vengo acá al filtro, pues mira que él me hace agrupamientos por año, ¿no? Como son fechas de nacimiento, pues eso aparecen un poco, ¿no? Pero a su vez, usted le puede decir, por ejemplo, no, pero yo no quiero mirar todos esos, yo quiero mirar solamente, por ejemplo, los de 1985. Entonces, solamente le filtra esa información. Ok, Pero puede filtrar año, mes. Entonces, le puede decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, ahí los quito y los pongo. Yo quiero, por ejemplo, decirle aquí que quiero los de 1985, pero, por ejemplo, entonces quiero solamente los de diciembre, ¿sí? Hay un gatico ahí ya. Y por días, ¿sí? Entonces, cuando se maneja por acá, pues es decirle qué es lo que quiere ver, ¿sí? ¿Qué listo. año, o qué años, o qué meses, o qué días, ¿no? Por ejemplo, cuando son bases de datos que tienen mucho movimiento, entonces le dicen, no, yo necesito revisar el movimiento del lunes de la semana pasada. Entonces puedes hacer el filtro, selecciona 2024 y las fechas, ¿no? Puede también hacer un entre aquí. Si no lo quiere manejar desde aquí, lo puede hacer también desde acá. Ok, Este entre es importantísimo, ¿sí? En fechas también. Entonces usted le dice la fecha inicial y en el formato de fecha, ¿no? Día, mes, año separado por slash. Día, mes, año separado por slash. ¿Sí? ok, Esos son los filtros. Son muy, muy sencillos.
Está la función de buscar cuando usted no sabe en qué columna está la información, pues uno se para aquí al comienzo y le dice control B larga, no control B. Entonces usted le dice, yo quiero buscar ventas. No importa si está escrito en mayúscula o minúscula, él lo encuentra. Lo que tiene que tener en cuenta es si tiene tildes, ¿no? No me salió con control B. B larga. Ujú, Entonces te vas por aquí por inicio y aquí en edición dice buscar. ok. ¿Tú tienes un iPod o un No, es un Dell. Mac? Es un ¿Tienes un Dell. Mac o uno con No, es un Dell. un Dell? Ah, no, sí. Entonces, bueno, debía haberte funcionado el atajo control B Aquí larga. sale que es control F. Ya. Ah, porque está en inglés de find, de buscar, Ah, sí. ¿sí? Ujú, Está en English, speak English. sí. Bueno, ok. O sea que el control E aquí no te funciona tampoco. Sí, ese sí me funciona. El país está muy raro porque está todo mestizo ahí. Porque si no sería control A, que es de all, ¿no? De all para seleccionar, controlar todo. Control E, control A. Ah, bueno, pero ya ahí lo importante es que ya lo pillaste. Entonces aquí está buscar, ¿no? Entonces usted le dice, búsqueme, por ejemplo, ventas y le dice buscar siguiente. Y él va y se para ahí. Es buscar, buscar. Pero como Excel tiene el talón de Aquiles de Excel es porque él no maneja bases de datos grandes, ¿no? Ujú, Entonces, si usted tiene por ejemplo, yo tengo una base de datos aquí precisamente de Enrico, de 1.000.000, 1.000.000, sí, ¿qué? 1.000.000, bueno, 1.000.000 de datos. Eso solamente abrir esa base de datos en Excel tiene que tener como aquí toda la paciencia del caso hasta que él abra. Y si usted va a colocar un filtro como lo que estamos haciendo, son muy demorados. O sea, ya no funciona así como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, y si usted manda a buscar, pues no, terrible. Entonces, una manera de ayudarle a él es, si uno sabe en qué columna está, entonces uno selecciona la columna. Y ahí le da la función de buscar, ya sea con atajo o por aquí, ¿sí? Entonces, él busca solamente en esa columna. ok. Porque la diferencia está en que si yo lo hago desde acá, pues él empieza a recorrer celda por celda. Él empieza a recorrer celda por celda y un proceso de búsqueda se puede volver muy dispendioso, muy demorado. Entonces marca la columna, le das control B y busca, ¿no? Entonces le dice, por ejemplo, auxiliar. Le dice buscar siguiente. Debe habérmelo encontrado porque está auxiliar. Ah, es que lo escribí mal. Auxiliar. Ahí sí, sí, es buscar siguiente, buscar siguiente, buscar siguiente, y él va llegando, ¿no? Ujú, Es muy sencillo. Está el reemplazar. Entonces usted le dice, por ejemplo, yo quiero reemplazar aquí todos los que digan admon por administración. Entonces se para aquí, dale control L, que es reemplazar. Bueno, reemplazar en inglés no sé cómo se dice. O si no, pues entra aquí en edición y le dice reemplazar. Entonces le dice, ¿qué es lo que va a buscar? Voy a buscar admon y lo voy a reemplazar por administración. ¿Sí? y ahí, digamos, en la lista que habíamos hecho también se cambiaría. No.
No, sí, ahí nos tocaría ir a corregir la lista, por ejemplo. Porque Ok. si nosotros en la lista dejamos a Admon, pues cuando vayamos a seleccionar la administración, él me hace el cambio ahí, no importa que esté en la lista, porque es que la lista es contraescritura. Ujú. O sea, la lista controla es cuando tú escribes, pero yo puedo decirle en una lista copiar y pegar y pasa. Ok. Si le digo reemplazar todos, pues todo es todo. Pero muchas veces no se necesita, muchas veces no necesitamos reemplazarlos todos, solamente algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bachiller, entonces, buscar y reemplazar, entonces le digo bachiller por principiante. Como no son todos, entonces yo empiezo a buscar los que quiero reemplazar, entonces le digo buscar siguiente, le digo no, ese no es, ese tampoco, ese sí, entonces le dice reemplazar. Ese Ok. tampoco, buscar siguiente. Ese sí, reemplazar. Entonces, vas cubriendo, porque si le dice reemplazar todos, pues todo es todo. Ujú. Pero con buscar siguiente, puede llegar hasta donde, pues tú necesites cambiar, ¿no? Muy fácil. Ahí hay una anotación en lo siguiente. Yo siempre lo explico así. Escribamos por aquí casa en una hoja nueva. Bueno, aquí voy a escribir, por ejemplo, casa, casalote, casa quinta. Bueno, casa. Entonces le dicen, yo necesito reemplazar solamente los que dicen solo casa por house. Ujú. Entonces llega Marantón y dice, no, pues yo me la sé, esa me la explicó un profe de Incoda. Entonces usted viene y marca aquí, le dice reemplazar o control L, que es el atajo. Entonces le dice, eso es muy fácil. Entonces le dice, vamos a reemplazar aquí casa por house. Pero yo necesito reemplazar, son solamente los que dicen casa, o sea que no me tiene que afectar ni casa lote ni casa quinta. Pero si yo lo hago así y le digo reemplazar todos, Ah, entonces arreglas una cosa y daña otra, ¿no? ujú. Hay que tener mucho cuidado con ese reemplazar. Ok. Entonces, por ejemplo, en estos casos, voy a decirle aquí control Z para deshacer. Para que él solamente me reemplace las casas que están solitas. Entonces le digo reemplazar, le digo casa por house, pero aquí en opciones le voy Ujú. a decir coincidir con el contenido de toda la celda. Ok. Y ahí sí le dices usted tranquilamente a reemplazar todos. Tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ujú. Por eso es que en un reemplazar usted muchas veces dice, pero ¿a qué hora se me dañó esto? Porque a uno se le olvida, a mí me ha pasado, y entonces arregla una cosa y daña otra que tenía también una palabra compuesta, algo así. Entonces, la mejor manera de reemplazar solamente lo que uno quiere es activándole esto, ¿no? Entonces, ahí no daña las otras palabras que estén acompañadas, solamente las que estén solitas, ¿sí? Listo. ¿Está claro ahí?
súper claro. Bueno, entonces, claro como San Cipriano, Sí. si has ido a San Cipriano, María Antonia. No, pero me encantaría. Sí, es muy bonito. Yo fui hace muchísimos años, Sí, pero yo creo que ahorita me daría mucho miedo. pero por inseguridad, por guerrilla, por eso. Sí, sí. Sí, sí. No, eso no puede dar uno papaya. Que tal que vaya allá uno y lo secuestren. Sí, Mm, no, no, Dios santo. gracias. Sí. Bueno, belleza de hermosura, sigamos. Sigamos. Listo. Ese es como el Excel básico, ¿no? De lo que tienes que saber, saber formatos condicionales, saber hacer una fórmula, saber hacer un gráfico básico, saber filtrar, ¿no? Insertar Ujú, columnas, hacer un cuadrito, bueno, eso es lo del día a día. Esa fundamentación es importante saberla manejar bien, ¿sí? Porque eso es lo que uno todos los días hace en Excel prácticamente, ¿no? sí. Entonces ya viene la parte importante. Ahora sí ya vamos a empezar Excel, María Antonia. Ok. Entonces vamos a empezar las funciones. Las funciones es el tema más importante para mí dentro de lo que tiene el tema de Excel. O sea, uno tiene que aprender a manejar funciones. Las funciones son fórmulas que ya vienen preestablecidas y me ayudan a automatizar un proceso para no tener que hacerlo a pedal, manual. Dentro de una base de datos, por ejemplo, yo puedo cambiar ciertas cosas, pero sí, las puedo cambiar, pero las puedo hacer uno a una, pero yo puedo encontrar una función. Una función es una fórmula que ya está preprogramada y esa Ujú, función pues es la que me va a permitir hacer algo que yo me puedo gastar un día y lo puedo hacer en 2 segundos. ujú, Así es la diferencia, ¿sí? Yo he hecho trabajo donde me gasto horas y luego me doy cuenta que lo había podido haber hecho en un minuto, ¿sí? Entonces, uno entre más funciones conozca, pues vas a poder desarrollar procesos más rápidos dentro de Excel. Entonces, vamos a empezar con funciones de texto. Están clasificadas, ¿no? Hay funciones para números, hay funciones para fechas, hay funciones para texto, hay funciones de búsqueda, hay funciones estadísticas, hay funciones financieras. Eso son un mundo, son más de 400. Yo no me sé, yo no me sé 400, yo me sé 399. Mentira, me sé por ahí unas 100, 110 funciones, me sé de Excel, que son las que pues uno mueve como en el día a día, ¿no? Pero una persona que maneje por ahí 50 funciones, bien, bien. De pronto en la medida en que ya necesite algo especial, pues uno busca la función y la estudia, ¿no? Pero dentro del día a día que tú manejes unas 50 funciones, te desenvolves bien. Puedes sacar pecho y decir, yo le pego a Excel, sí. Pero no 4 o 5, que es lo que hace todo mundo, pues manejan las de siempre, suma, promedio, contar, buscar B, buscar H, concatenar. Son como las también como las del día a día, pero hay muchas, muchas funciones. Bien, vamos a empezar por funciones de texto. Entonces, cambiamos de carpeta, ya salimos de párvulos de Excel. Acabas de salir de párvulos de Excel, compañerita. Entonces, aquí en el curso intermedio hay una que dice funciones de texto. Y vamos a abrir el que dice clasificación y liquidación de cartera. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Qué me hizo mi compañera? ¿Sí? mm, ujú. Está comiendo. Está comiendo y no me da, ¿no? Bueno, listo.
Bien pueda, tranquila. Es que Aproveche. estaba comiendo hielo para que no se escuchara. Bueno, María Antonia, tranquila, bien pueda. Coma con toda la tranquilidad del caso. Nadie me va a atorar, eso sí. Bueno, entonces yo tengo un archivo aquí donde tengo que hacer varias cosas. Por ejemplo, este es un archivo que descargaron de CG1. Sí, CG1 es un programa que se utiliza mucho aquí en el Valle de contabilidad y todo eso. Ujú, Pero de este archivo que se bajó aquí a Excel, entonces me piden varias cosas. Por ejemplo, me piden separar el nombre. Yo necesito que el nombre, el apellido quede en una columna, el otro apellido en otra columna, el otro nombre en otra columna, separarlo. Ese es un proceso que ujú. si yo no sé hacerlo, pues usted se agarra, inserta las tres columnas y empieza, ¿no? Mezquita, luego Valencia, luego Lomar. Sí, Y te puedes demorar todo el día haciendo eso. Pero si conoces la función que te va a hacer eso, o el proceso que te va a hacer eso, pues lo de 3 horas lo convertís en 5 segundos, ¿no? claro. Bueno, me piden separar, por ejemplo, estos tres prefijos de aquí, el C8 guión. Tengo que dejarlos separados. Tengo que dejar separados los últimos prefijos o sufijos de esto, la rayita, los ceros. Tengo que separar el número de ese documento acá. Ujú. Aquí hay un problema con la fecha porque es una fecha, pero Excel no la identifica como fecha. No está Porque no, separado, pues está porque no, pegado todo. exactamente. Entonces, hay funciones para arreglar todo eso, ¿ya? Resulta que aquí en esto, cuando escribieron, hay espacios de más. Por ejemplo, entre esta P y el cero, hay como 2 espacios. Ujú, Entonces, necesito hacer una cantidad de arreglos en este archivo para que me quede bien. ajá, Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es separar el nombre. ok. Hay una función para eso. Vamos a insertar por aquí unas 5 columnas, 6 columnas hacia el lado derecho. Marco desde C hasta H y le damos control más. Porque como voy a separar, entonces si no separo, pues él me daña la información que tengo ahí al lado derecho. ¿Sí? O sea, uno tiene que como que añadir las columnas que quiere adicionar. Claro, para este caso, porque pues tengo aquí el tercero, lo tengo antes de una información. Entonces, si no separo la información, Ok, no le genero las columnas en blanco. Cuando separe, entonces él la monta encima de esta información y me la daña. ya, ok, Si hubiera estado aquí al final, pues no necesito insertar columnas porque tengo espacios a la derecha para que lo haga. ok, ¿Sí? listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer se llama texto en columnas, María. Texto en columnas. ¿Sí? Ujú, Bueno, entonces el texto en columnas lo que hace es separar el contenido del texto que haya en una celda, él lo separa en varias celdas. Entonces, el primer paso es seleccionar. Control Shift, flecha abajo. ujú. Ahora me voy por datos y le voy a decir aquí texto en columnas. Bueno, delimitados y de ancho fijo. Él automáticamente, dependiendo de la información que encuentra, él automáticamente selecciona delimitados o de ancho fijo. Pero Ujú, normalmente, ¿cuándo escoge delimitados? Cuando es una información que está normal, tabulada, bien escrita. Cuando usted se llama tabulada porque está en celditas, no está en columnas, por eso se llama tabulada. Y está separada por espacios como es como normalmente uno escribe. Entonces, él detecta que esa información está bien y entonces él selecciona delimitados. ok, Cuando es un archivo plano, como vamos a ver más adelante, entonces los archivos planos no tienen formato. O sea, va pegado el nombre, luego coma, va pegado el apellido, ¿no? Esos son archivos planos. Entonces, ¿cómo hago para coger un archivo plano y dejarlo tabulado? Entonces, él escoge de ancho fijo. Los dos los vamos a hacer. ok, Bueno, entonces aquí
Le voy a decir delimitados. Ujú. Le digo siguiente y le voy a decir que cómo están separadas las palabras. Entonces quito tabulación y le digo que una palabra de otra está separada por espacio. Y el mismo parte, ¿sí ves? Y Sí, aquí me dejó en una columna Mezquita, en otra Valencia, en otra Leomar. Y en la otra columna pues hay algunos que tienen segundos nombres, otros no, otros le han escrito nomás la inicial del segundo nombre. Ya, yo ya ahí, ya estando ahí, yo ya le puedo decir aquí finalizar y él hace la separación de una. Mira. ¿Sí? sí, súper. Hay otros casos, hay otros casos. Voy a hacerlo aquí en una hojita. Por aquí. Vamos a escribir María Antonia. ¿Cómo es tu apellido? Botero. Botero. Pero no eres hija de Botero, el Botero, No. ya se murió, ¿no? El Sí, ya se murió. país ya se murió, sí, ese. Bueno, por aquí viene José Rojas, por aquí viene Carlos Castro, y vamos a hacer lo mismo. Y Juan Jiménez. Bueno, entonces necesito separar eso. Entonces dijimos que se selecciona datos, texto en columnas, delimitados, siguiente, por espacio, siguiente, pero el destino, le voy a decir que lo quiero aquí. Ok. Y le damos finalizar. Entonces, a diferencia de la anterior, él hace la separación, pero conserva el original, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. Entonces, es lo único ahí diferente que yo no me acuerdo si él aquí, voy a ver si lo puedo pegar en otra hoja. Vamos a hacerlo, creo que no me lo deja hacer, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Vuelvo y marco, ahí le di control Z. Entonces le digo, datos, texto en columnas después de haber marcado, ¿no? Delimitado, siguiente, por espacio, siguiente. El destino, voy a ver si me lo deja pegar aquí en otra hoja, por acá. Y le doy finalizar. Lo deja hacer. Me lo deja pegar dentro de la misma hoja, pero en hoja diferente, no. O sea, yo lo puedo separar y lo puedo poner en otra parte de la hoja, pero en la misma hoja no me lo deja hacer en hoja diferente, ¿no? Ok. Confirmemos y lo verán, miren, aquí. Es que día me hicieron una pregunta y no lo alcancé a responder y voy a aprovechar para aclarar acá. Entonces le digo delimitados, entonces le doy siguiente, le digo que por espacio, siguiente, pero el destino no lo quiero aquí mismo, lo quiero en otra hoja, por acá, y le digo finalizar. No la deja pegar. Pero yo sí le puedo decir texto en columnas, siguiente, siguiente, y el destino, yo lo puedo pegar en otra parte, por ejemplo, por aquí, finalizar. Dentro de la Ujú. misma hoja sí lo hace, ¿no? Ok. Ya, bien.
Listo, entonces a esto llamémoslo primer apellido, esto segundo apellido, nombre. Esta cuarta columna, pues digamos que autorizaron quitarla porque no está completo. O sea, es una información ahí que no nos sirve para nada, entonces la voy a eliminar. Ok. Listo. Entonces ya sabes cómo se separa la información de lo que hay en una celda para separarlo en varias celdas. Sí. Así como hay para separar, hay para unir. Entonces hay una función que se llama concatenar. La función concatenar puedes unir celdas hasta 255 celdas de texto. Hay gente que utiliza concatenar para unir números, pero el problema de unir números es que les puede dar formato de texto, entonces no me sirven para calcular, excepto si le hago otra cosa. Pero normalmente si usted une números con la función concatenar, él les da formato de texto. Entonces Ok. no podríamos entrar a calcularlo. Pero realmente concatenar es una función de texto que se utiliza para unir texto. Entonces ahora es lo contrario. Vamos a hacer el supositorio de que los nombres vienen separados, pero me dijeron, no, yo necesito que el nombre quede en una sola celda. O sea, es Ujú. la contraria. Y que me quede nombre, primer apellido y segundo apellido. O sea que usted puede concatenar en el orden que quiera. Ok. Aquí vamos. Entonces le decimos igual concatenar. Estas son las que se tiene sí o sí, se las tiene que aprender. Ok. Y es importante pues repasarlas, hacer el ejercicio, porque pues obviamente con una sola vez uno de pronto no las coge bien, pero si las repasa, pues te queda más fácil recordarla. Y nos vamos para el asistente después de abrir el paréntesis, ¿no? Él me dice, bueno, ¿cuál es el texto uno que va a concatenar? Le digo esto, Leomar. Ujú. Me paso para el texto 2. Para que no me vaya a quedar pegado el nombre con el apellido, entonces en el texto 2 presiono una barra espaciadora. Ok. En el texto 3 coloco el primer apellido. En el texto 4 barra espaciadora. Y en el texto 5 el segundo apellido. Y vea que él me va dando un muestrario, ¿no? De cómo va a quedar. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Ujú. Y aquí lo que hago es simplemente doble clic y ya, mira. Súper. Si usted no se sabe la función, usted le dice, no, jefe, yo mañana le entrego eso y llega usted a casa, se baña, se pone fresca y empieza usted a trabajar, A dividir. a hacerlo uno por uno. Pero no es cuento lo que te estoy, lo que te estoy diciendo, ha pasado. Ah, no, no se me haría raro. En este ejercicio, pues uno no culpa a la persona porque pues sencillamente no se sabe la función y así como él ha trabajado horas o ella, pues uno también ha cometido el error. Ujú. Lo cierto es que para un proceso, si tú no lo sabes hacer bien, pues te puedes gastar más del tiempo indicado, ¿no? No Ujú. es cuento, a mí un contador me llamó hace muchos años y él estaba haciendo este proceso que le acabo de enseñar y eran 2.500 usuarios. Ujú. Y el hombre feliz allá pasando uno por uno. Cuando iba en 150 ya estaba No, pues remamado. obvio. Alguien le había dado el dato mío y me llamó y pues yo le ayudé como en
3 minuticos y ya. Entonces mira todo lo que puede economizar el buen funcionamiento de utilizar una buena herramienta, una buena función. Bueno, terminemos de hacer otro aquí. Eso tiene harto trabajo el concatenar. Ahí le Ok, vamos a ir metiendo cositas. Entonces, por ejemplo, ahorita necesitamos crear el correo electrónico. ok. Debe quedar, por ejemplo, debe quedar el primer apellido, el punto, el nombre y @incoda.com. Entonces vamos a colocarle aquí correo. Ujú. Entonces debe decir igual concatenar, concatenar. Bueno, entonces me dijo primero el apellido, por ejemplo. Luego viene un punto, porque es un correo, no puede llevar espacios. Ok, Punto. Texto 3, el nombre. Y texto 4, @incoda.com.com. ¿Dónde es que sale aquí? @incoda.com.com. Le voy a aceptar. Doy doble clic. y digamos, si yo quisiera pasar eso a minúsculas, ¿se podría? Sí, hay una función, por ejemplo, que se llama Minus. Esto no es como el Word que hay un icono, ¿no? Aunque pues yo sí tengo aquí una macro que hice para esto, pero normalmente se hace es con una función de texto que se llama Minus. Ok, Entonces usted le dice igual Minux, aquí está, la autocompleto con doble clic y le hago clic aquí ah, súper. y arreglo el problema. Pero esta ya no me serviría, ¿cierto? Ajá, Porque ¿qué voy a quedar con esa toda fea ahí? sí, Entonces, eliminemos esa columna, por favor, la F. Yo me paro ok. aquí, le puedo decir control menos. No se puede. No se puede, claro, pero no se Ujú, puede porque es que esta fórmula que tengo aquí depende de esta columna. ujú, Entonces yo tengo que, para poder borrar esta columna, tengo que quitar la fórmula de aquí, eliminar la fórmula. Que me quede el dato, pero elimino la fórmula. O sea que tengo que eliminar ese Minux y la referencia de celda. Entonces, ¿cómo elimino o cómo quito una fórmula? Ese es también pan de cada día, María. ajá, ¿Cómo quito la fórmula de una celda o de un rango de celdas? Entonces la selecciono, le doy control C, como si fuera a copiar, y dentro de lo seleccionado, le das botón derecho y le dices pegar valores. Ahora sí, si te paras aquí, te das cuenta que todavía está la fórmula. ujú, sí, Bueno, la voy a volver a hacer. Marco, control C. ¿Qué fue lo que hice? Es que la marqué donde no era. Aquí. Bueno, aquí. Marco, control shift hacia abajo, control shift, flechita hacia abajo, control C. Y aquí con botón derecho le digo pegar valores. Ahora sí se fue, ¿sí ves? ujú,
Entonces ahora sí me puedo parar aquí, le digo control menos y ya no se daña, ¿sí ves? Pero entonces, digamos, para cuando pegamos los nombres, si nosotros borramos las columnas de primer apellido, segundo y nombre, también se van a borrar. Claro. ¿Me hablas para este caso? Ajá, o sea, para donde, cuando hicimos concatenar, si yo llego a borrar la columna de primer apellido, segundo y nombre, entonces también me tocaría ahí pegar como, pues, valor, pues, Claro. Sí, ya. señora. Si yo ya quiero dejar solamente esto y esto ya no me sirve, pues tengo que quitar la fórmula aquí. Ujú. Tengo que decirle aquí, hagámoslo, control C, botón derecho, pegar valores. Y ahora sí yo puedo venir aquí y elimino esto, control menos. Ok. ¿Sí? Ujú. Bueno, ok. Necesitamos separar. Bueno, ya que vimos minus, pues hay una también por aquí, insertemos otra columna por aquí, que se llama non propio. Non propio es para mayúscula inicial. Non propio. Se le va a decir igual non propio. Son muy facilitas. Igual non propio es una función de texto. Y selecciona esto. Y ya, la deja en mayúscula inicial. Y si la vas a pasar a mayúscula, entonces le dices mayux. Igual mayux. Y selecciono esto. Y pego. Entonces ahí están las tres. Minux, mayux y non propio. ¿Sí? Listo. Bueno, necesitamos separar este C8 guión. Entonces voy a insertar aquí una columna. Y le voy a decir aquí la función de texto. Todas las que estamos viendo son funciones de texto. Izquierda. Le voy a decir igual izquierda. Entonces la función de izquierda lo que hace es tomar de izquierda a derecha los caracteres que necesite. Le dice igual izquierda, abro paréntesis, y entro aquí al asistente, ¿no? Entonces le dice, texto que va a trabajar, pues es este. Y Ujú. de ese texto, ¿cuántos caracteres va a tomar de derecha a izquierda? Pues le dice 3, 2, 1, los que necesite. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí. Aceptar. Y ahí tienes todo lo de la izquierda. ¿Ves? Entonces, Ujú. estas son muy fáciles, no son muy chéveres porque son muy fáciles. La derecha, pues lo contrario. Derecha, le voy a decir igual derecha, abro paréntesis, fx. Entonces le digo que de esta referencia de celda, de F6 necesito tomar de derecha a izquierda 2, 3, 4, los que necesite. Entonces ahí separa solamente 2. ¿Sí ves? Ok. Pero ahí viene una que sí tiene mucho uso. Todas tienen uso dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Uno lo que pasa es que aquí no le presta utilidad porque no hay un caso preciso, pero van a ver unos ejercicios que vamos a hacer ahí donde uno dice, esto lo puedo hacer con esto, con esto. Hay Listo. una que se llama extrae. Entonces le va a decir, yo necesito pasar el número para acá, solamente el número. Ujú. Entonces le tiene que decir desde dónde va a empezar, de la posición 1, 2, ¿cierto? Esto es la posición 1, 2, 3. En la cuarta posición va a empezar a extraer. Ujú. ¿Cuántos caracteres va a extraer? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujú.
Listo, entonces le digo igual extrae y me voy para el asistente. Entonces le digo, ¿cuál es el texto que va a trabajar? Este. Posición inicial es donde vas a empezar a hacer la extracción. Entonces como yo empiezo en el 2, entonces a partir de la posición 4. No, 1, 2, 3, 4, desde ahí Ahí empiezo. cuenta el carácter. Sí, ahí cuenta el carácter desde donde yo empiezo. Ok, Y número de carácter es 6. ok. Le voy a aceptar y ahí lo tengo. Pero entonces, digamos, ahí tendría que ser que... Siempre haya un mismo patrón. Exacto. Ujú, Ujú. Sí, todos esos casos es porque siempre dentro de la columna hay un mismo patrón. Claro, aquí no puede haber un C solito, o sea, todos tienen un prefijo de 3, ¿no? ujú. Pero eso normalmente se da porque cuando se hacen los programas, se codifican, pues no van a generar un código de 5, luego otro de 4, luego otro de 1, ¿no? Eso normalmente es estándar, ¿no? Listo. Bueno, entonces ahora sí, yo ya teniendo izquierda, derecha y extrae, voy a separar la fecha. Vamos a insertar aquí 4 columnas. Control más, control más, control más. Entonces, esta la llamo día, esta la llamo mes, esta otra año, y aquí le voy a colocar fecha al enter para autoajustar el texto dentro de la misma celda. Al enter. Fecha completa. Puedo marcar toda la fila aquí en el 5, aquí, y le digo centrado horizontal y centrado vertical. Ok. Entonces, con las funciones que acabamos de ver, voy a separar el día. El día está al final. Entonces lo hago con derecha. Igual derecha, igual derecha, abro paréntesis, fx, igual derecha. Yo le voy a decir, quede de J6, me toca escribirlo porque me lo tapa la fórmula. De J6 necesito los últimos 2 caracteres, porque lo estoy haciendo con derecha. Ahí tengo el día. El mes está en la mitad, entonces lo hago con un extrae. Entonces le digo, igual extrae. Le digo, igual extrae. Texto, este. Posición inicial, 5, 5. Número de caracteres, 2. 2. Y el año, pues no tiene pierde porque es izquierda, ¿sí o no? Igual izquierda. Fx, texto este y número de caracteres 4. ¿Ves? Ujú. O sea, una vez ve esa función como tan tonta, tan rara, ¿no? Pero no, si están creadas es porque en algún momento usted ve izquierda, derecha y no le encuentra ningún sentido, ¿no? Sí. Pero mire que ya en un ejercicio real ya. Ahora sí puedo unir la fecha y la voy a colocar con el slash, con un concatenar. Entonces mire que aquí hicimos una combinación, ¿no? Entonces le voy a decir aquí, igual concatenar, Ujú. fx,
Entonces, día, en el mes ideal slash, en el texto 3 el mes, en el texto 4 el slash y en el texto 5 el año. M6. Como me lo está tapando, pues lo escribo. Ujú. Si usted selecciona todo esto, tiene el problema resuelto en un segundo. Mm. Grabémoslo. Grabémoslo. Hola. María Antonia. ¿Cómo te fue, María Antonia? No, súper. ¿Estás entendiendo bien? Sí, súper bien. Más claro no canta un gallo, ¿sí o no? Mi reina bella, esto es que tengo una urgencia de una plática. Tú no me puedes colaborar. Te Sí, queda no. difícil. ¿De qué te pasa el resto? Sí, Ah, no, no hay pues sí, ningún problema. sí, tú me puedes ayudar con eso. Es que Sí, tengo sí, que hacer sí. un paguito hoy y no me salió un cheque y estoy aquí como atorado con una cuenta. Bueno, Tú me la transfieres a la cuenta de Fiverr, ¿cierto? ¿a dónde ¿Ya me te- mandaste? Sí, Listo, sí. a la de Fiverr. Ujú. Bueno, te agradezco en el alma, oye. Bueno, Nos vemos mañana entonces, ¿cierto? dale, ¿a qué hora? No, mañana a las 9 o Listo. podés más temprano. No, no, a las 9. ¿A las 9? Va a poder hacer ejercicio antes. Ah, sí, no, yo también, pero yo sí lo hago bien tempranito. Yo también me levanto a hacer deporte, pero bien temprano. Listo, no, a Dale, las pues. 9 está bien, no, no tengo Listo. ningún problema. Muchísimas gracias. No, a ti, entonces te encargo ahorita Listo. lo Sí, otro. ya, Listo. ya te lo mando. Bueno, gracias, Gracias, chao. José. Chao.